Hola, buenas tardes. Mi nombre es Judith Mendoza y soy una maestra de enseñanzas bíblicas y también una ministra ordenada, también testigo de Jehová. Entonces hoy, los jueves, voy a empezar a examinar el libro de Apocalipsis o Revelación. El libro de Apocalipsis es un libro fenomenal. Nos habla acerca de todas las cosas que o encaja todas las cosas desde el principio, desde Génesis hasta Revelación, las revelaciones que son después de Armagedón. Aunque el libro tiene muchas referencias que puedan sorprendernos o puedan quizás hasta asustarnos, el libro en realidad es de buenas noticias. Es para dejarnos saber el propósito de Dios. Entonces, gracias por acompañarme hoy día en esta presentación. El libro fue escrito por Juan, el mismo que escribió los libros, el libro de Juan, que habla acerca de la vida y el ministerio de Jesucristo. Y también es el mismo Juan el que escribió las cartas primera, segunda y tercera de Juan. Entonces el libro también de Revelación o de Apocalipsis es un libro que nos deja saber el propósito de Dios por medio de símbolos, o es un libro simbólico. Hay ciertas ocasiones en que el libro se refiere literalmente a ciertas cosas, pero en la mayoría es que se nos está dejando ver primeramente cómo Dios piensa, cómo quiere que se le adore, qué es lo que es aceptable a Él y qué es lo que no es aceptable a Él, para Él. El libro tiene números que se usan o que son números simbólicos. Tienen un significado simbólico. Por ejemplo, los números simbólicos en Revelación son el número 2. El número 2 significa confirmación sólida de un asunto. La referencia bíblica es Revelación 11, 3 y 4 y también Deuteronomio 17, 6. El número 3 denota énfasis. Por ejemplo, de seguro usted ha visto antes el número 666 y ese número usualmente, erróneamente, se dice ser un número que tiene que ver con Satanás, o específicamente lo relacionan con Satanás, pero si lo compara con las escrituras, no es así. Entonces, el número 3 denota énfasis y indica intensidad. Entonces, Revelación 4, 8, 8, 13, 16, 13 y 19 son las referencias para uno poder decir es el significado simbólico que tiene. El número 4 significa universalidad o simetría que cuadra o está completa. Y eso también está en Revelación 4:6, 7:1 y 2, 9:14, 28, 21, 16. El número 6 significa imperfección. La imperfección como nosotros humanos tenemos. Algo que no es normal. Que es, o algo que es monstruoso. Claro, que no se refiere a las dos cosas, pero puede ser una u otra cosa. Algo que es monstruoso o
también significa la imperfección. Entonces, cuando la Biblia se refiere a 6, 6, 6, 3 veces, el número 3 denota énfasis, también indica intensidad, o sea, 6, 6, 6, 3 veces significa imperfección a un grado grande, que tiene énfasis. O sea, que se refiere a los humanos en general, o a todos nosotros los humanos en general que estamos alrededor de la tierra. Entonces el 7 significa lo que está completo por determinación divina, sea que se refiera a los propósitos de Jehová o a los que Jehová tiene para Satanás. Por ejemplo, de destruirlo, como menciona el libro de Revelación, que es lo que últimamente le va a suceder a Satanás. Entonces, el número 10 significa totalidad o lo completo en sentido físico en cuanto a cosas de la tierra. El número 12 significa una organización constituida divinamente, sea en los cielos o en la tierra. Y tenemos la referencia de las 12 tribus, que fueron una nación, los israelitas, que representaron el nombre de Dios, que representaron a Dios aquí en la tierra. Si alguien quería darle adoración sagrada a Dios, tenía que ser por medio de seguir los mandamientos, como se los había mandado Dios a los judíos. Judíos era la religión, hebreos era la nacionalidad de ellos, y eran conocidos como israelitas porque eran descendientes de Jacob, entonces que también fue llamado Israel, o su nombre fue dado también como Israel. Entonces el número 24 significa el arreglo de organización abundante, hecho en el doble, o sea, 12 más 12 de Jehová. Esto también se refiere a la organización de Dios. Por ejemplo, aquellos en el pasado, las 12 tribus, que eran 13 tribus en realidad, pero los levitas habían sido separados para darle adoración a Dios, pero también para mantener al pueblo, a la nación de Israel, de acuerdo a las regulaciones que Dios les había dado. Ellos tenían que llenar ciertos requisitos. Y claro que todas las cosas que Dios había pedido las llenó o fueron completas por Jesucristo, que es el único que pudo llenar la ley. Entonces estamos bajo ley. De acuerdo a Romanos 10:4, Jesús es el fin de la ley, porque Él es el único que pudo completar la ley, lo que la ley requería a cabalidad, la ley de Dios por medio de Moisés. Y entonces ahora estamos bajo la ley de Jesucristo, porque Jesucristo nos ha comprado con su sangre, nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Y también podemos formar una relación con Dios, así como tenían el honor de tener una relación con Dios Adán y Eva cuando eran perfectos, porque ya cuando ellos desobedecieron ya no. Entonces tenemos que tener en mente esos números, porque esos números, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7, el 10, el 2 y el 24 van a seguir durante el estudio del libro de Revelación, van a seguir existiendo. Voy a seguir mencionándolos, pero también voy a seguir mencionando el significado para que nos acordemos y para que también tengamos entendimiento, porque el libro de Revelación habla en el lenguaje de nosotros los humanos. Dios se comunica con nosotros y nos da a conocer su propósito, pero usando un lenguaje en el que nosotros podemos entender, podemos relacionar.
Entonces también otra cosa que tener en mente cuando leemos la Biblia, cuando leemos el libro de Revelación, es que no es literal, que sí, algunas cosas son literalmente que se tienen que aceptar de esa manera, pero también que por la mayor parte son no literalmente, son figurativamente o son simbólicas o están representando lo que está en el cielo, que Dios quiere que sepamos. Entonces, el principio del libro de Apocalipsis, empezando en el número 1, nos vamos a dar cuenta, y acuérdese, que es un libro de revelación. Entonces, sería bueno que yo voy a usar la Biblia. Yo tengo 3 referencias. También uso referencias en línea. En jw.org nosotros tenemos diferentes referencias de Biblias, porque es bueno comparar lo que las Biblias dicen, porque diferentes escritores ponen de diferente manera, usan diferentes palabras que nos dan mejor entendimiento. Entonces, voy a usar la Biblia, traducción de Nuevo Mundo. También voy a usar la Santa Biblia, que es la Reina Valera, y también la Nueva Biblia latinoamericana en ciertas ocasiones. Entonces, le invito a que saque su Biblia. El libro de Revelación es un libro muy, muy interesante, pero también que tiene que ver con todos los otros libros de la Biblia. El mensaje de la Biblia es uno. Aunque tengamos 66 libros en la Biblia, el mensaje es uno. Es la vindicación del nombre de Dios, la soberanía de Dios, que es, y la adoración a Dios, que es restaurada. Y todo eso se hace por medio de lo que se profetizó por medio de Dios en Génesis 3:15, que es la primera profecía. Por medio de Jesucristo, esa profecía se llega a cumplir. Esa profecía de Génesis 3:15 habla específicamente de cómo Dios vuelve a corrige todo lo que ha pasado. Y si se da cuenta, si vamos a leerla, porque esa profecía va a salir junto con otras profecías, pero siempre vamos a tener en mente esa profecía. Y 3:15 de Génesis dice: y haré que haya enemistad entre tú. Dios está hablando en este momento, les está dando condenación a Adán, a Eva y a Satanás por lo que han hecho, por haber desobedecido a Dios. Entonces, Él les dice: y haré que haya enemistad entre tú y la mujer. ¿Qué mujer? ¿Una mujer literal? No puede ser una mujer literal. Pero una mujer sí se puede comparar con una organización, porque la organización, como una mujer, puede dar a luz o pueden crecer en número, como pasa en las organizaciones. Entonces vemos que, y la Biblia demuestra que Dios sí tiene una organización. En el libro de Job, capítulo 1, si usted lee ahí, habla acerca de los ángeles que están teniendo juntas, reuniones, y que cada quien tiene su lugar. Dios es un Dios de orden, nos dice también la Biblia. Entonces, sí, Dios está hablando de que los humanos se iban a multiplicar y que iban a existir
una organización de Dios que viene no de los humanos, sino que del cielo. Porque la organización de Dios es una. Está compuesta de toda su creación inteligente, incluyendo a los ángeles, los querubines, Jesucristo, que es un arcángel, el único que se refiere en la Biblia como arcángel, o Miguel, que es el nombre que Jesucristo tiene en el cielo y tenía antes de venir a la tierra. Entonces dice, y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza. ¿A quién se refiere esto? Pues claro que se refiere a Jesucristo. Jesucristo últimamente, dice Revelación, y eso lo vamos a ir viendo a medida que estudiamos el libro de Revelación, que Jesucristo se le da gran poder, y Él últimamente va a deshacer lo que Satanás ha hecho. Entonces dice, Él te aplastará la cabeza, pero dice, y tú le herirás el talón. Y sabemos que el talón es la parte del pie trasera, ¿no? Entonces dice que Satanás herirá a Jesús en el talón. Y sabemos que eso pasó cuando Jesucristo fue perseguido hasta el punto en que los mataron. Los mismos judíos, los mismos que se decían ser adoradores de Dios, mataron a Jesucristo, al Hijo de Dios. No se arrepintieron, aunque Juan, el bautizante, en el capítulo 1 encontramos que él, en el capítulo en Mateo 3, capítulo 3, se nos dice que Juan comienza un ministerio, porque Dios le da ese ministerio. Y entonces él empieza a predicar. Les dice que se arrepientan. Entonces, vemos que siempre ha sido, el mensaje de la Biblia siempre ha sido acerca de hacer lo contrario que hicieron Adán y Eva, de no ser desobedientes a Dios, de saber lo que Dios dice en la Biblia, de conocer a Dios, el único Dios verdadero, y aquel a quien Él envió, Jesucristo. Entonces, vamos a ver el capítulo 1 de Revelación, teniendo todo esto en mente. Entonces, el capítulo 1 de Revelación, vamos a ver qué se nos dice ahí. Es Apocalipsis. Apocalipsis o revelación. Apocalipsis quiere decir revelación. Entonces dice, comenzando en el versículo 1, dice, una revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarles a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Jesucristo envió a su ángel. Jesucristo tiene autoridad sobre los ángeles. Dios le ha dado la autoridad sobre los ángeles. Y eso también es lo que Jesucristo mismo dijo en Mateo 28, 18. Entonces dice, y por medio de ese ángel, se la presentó en señales a su esclavo Juan, la revelación, quien dio testimonio de la palabra dada por Dios y del testimonio dado por Jesucristo, sí, de todas las cosas que vio. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, la Santa Biblia o la Biblia Reina Valera en Revelación o Apocalipsis. Vamos a ver qué se nos dice ahí.
y Apocalipsis fue escrita por Juan. En el 98 de la era común, 96, entre 96 y 98 de la era común. Entonces es Apocalipsis. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces vemos que esta revelación se da 90 años después, o más, casi 100 años después, porque ya había pasado mucho tiempo desde el primer siglo. Entonces, ahí se nos dice que Dios le dio esta revelación a Jesucristo. No dice que Jesucristo es Dios. Dice que Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Tenemos que tener esto en mente también, porque tenemos que saber que lo que la Biblia enseña. Entonces, comienza el capítulo con saludos a las 7 congregaciones o iglesias. La palabra iglesia quiere decir congregación o un grupo de personas que se reúnen para específicamente para cosas espirituales, como es la adoración de Dios. Entonces, dice, y voy a leer ahora de la Nueva Biblia, y entonces vamos a ver, comienza en el 4, y tenemos que tener en mente también que así como pasó en el tiempo de Jesucristo, cuando Juan empezó, Juan el que bautizaba a las personas, no Juan el escritor, diferentes Juanes, 2 Juanes diferentes. Juan, el hijo de Elizabeth y de Zacarías, Juan, se dijo de él que él iba a preparar la gente para Dios, un pueblo para Dios. Vemos que Dios le dijo a Juan que empezara a llamar la atención a la gente a que se arrepintieran. Dijo también a los guías que estaban en ese momento, a los saduceos, a los escribas, que supuestamente ellos se decían que eran guías de las personas, pero en realidad no eran. Ellos habían adulterado la palabra de Dios, añadido cosas que no eran cosas que Dios había pedido que se hicieran. Habían inventado tradiciones que ellos querían que se siguieran y se hicieran según para la adoración de Dios, pero en realidad no eran cosas bíblicas. Entonces, claro, eso es lo que Jesucristo también, aparte de los profetas que Dios había mandado en el pasado, para seguir acordando a las personas del pacto que había entre ellos. Desde cuando salieron, Dios los liberó de Egipto y después hicieron un pacto. Dios iba a ser el Dios de los judíos. Los judíos siendo la religión, hebreos siendo la descendencia, y israelitas porque son descendientes de Jacob, quien era llamado también Israel. Entonces,
Dios continuó diciéndoles a las personas de la manera que era aceptable para Dios la adoración, y que era también lo que él decía que no era aceptable. Entonces vamos a leer de Revelación, de la Nueva Biblia Latinoamericana. Entonces, Revelación, y voy a leer el capítulo 1, 4, que es ahí. El mensaje comienza, las revelaciones comienzan con Jesucristo dirigiéndose a las congregaciones. Jesucristo, que estuvo en la tierra predicando su ministerio por 3 años y medio. Después, él fue asesinado por los mismos judíos, fue resucitado por Dios, fue el primero, el primer ser humano que murió y que fue resucitado y dado una vida espiritual otra vez para residir en los cielos. Fue el primero y el último, porque después de ahí Jesucristo resucita a las demás personas, y todos es por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a Apocalipsis, capítulo 1 y el 4 dice, se dirige a las congregaciones. Ahora, se dirige a, vamos a ver qué nos dice ahí en el 4. Estoy viendo a ver si encuentro el versículo aquí. Ok, el 1. Que comienza aquí. Ok. El 4, 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias de Asia. Hay que ponerle atención a todos los detalles. 7 congregaciones. Ahora, el número 7 demostraba tener el significado de, significa lo que está completo por determinación divina, sea que se refiera a los propósitos de Jehová o que tengan que ver con lo que Jehová va a hacer con Satanás. Entonces, el número 7 significa algo completo divino, determinación divina. Entonces, estas 7 iglesias o congregaciones de Asia, a las que Jesucristo, a las que Dios, porque hay que acordarnos que el mensaje viene de Dios, se le da a Jesucristo, porque Jesucristo está encargado de los asuntos de los humanos. Jesucristo se le ha dado el poder, la gloria, el reinado. Es rey sobre los humanos. Tiene poder sobre los ángeles. Es el que completa el propósito de Dios. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Por Él tenemos vida. Él es el camino el que debemos seguir para encontrar a Dios, para hacer amistad otra vez con Dios. Y es la verdad porque en Jesucristo se cumplen todas las profecías. Todo lo que ha dicho Dios se ha cumplido en Jesucristo. Entonces,
Cuando se dirige a las 7 congregaciones aquí o 7 iglesias, está hablando de... Hay que acordarnos que fueron congregaciones que se formaron en el tiempo, en los hechos, en el libro de los hechos de los apóstoles, se nos dice que se formaron congregaciones. Los discípulos crecieron en números. Y entonces se formaron congregaciones. Hasta nuestro tiempo ahora también. Entonces, estas 7 congregaciones o este mensaje que vamos a recibir no solo tiene que ver con aquellas personas que vivían en el tiempo aquel cuando se escribió esta revelación, porque sabemos que el libro de Revelación nos lleva después de Armagedón 1000 años, adentrados después de Armagedón. Entonces estas congregaciones de las que habla incluyen en el tiempo aquel en que se escribió, en el 98 de la era común, ya después de Jesucristo, claro. Y también incluye las congregaciones que se formaron después, las congregaciones que están ahora y las congregaciones que se van a formar después de Armagedón. Porque de acuerdo a lo que vamos a aprender en la Biblia, los humanos han sido creados para vivir en la tierra para siempre. Ese era el propósito de Dios con Adán y Eva, hasta que ellos desobedecieron y también decidieron estar en contra de Dios, en contra de la soberanía de Dios. Entonces, dice en el 4, tengan gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra, el que nos ama, el que nos purificó de nuestros pecados por su sangre, haciendo de nosotros un reino y sacerdotes de Dios, su Padre. Entonces, ¿qué son estos espíritus? Estos 7 espíritus. Otra vez menciona ahí el número 7. Espíritu se refiere en un punto completo referente a las cosas divinas de Dios. Espíritu se refiere a la fuerza activa de Dios. Entonces, usando el número 7, quiere decir que es en su totalidad que Jesucristo tiene poder dado directamente de Dios. Entonces, se nos sigue mencionando ahí quiero ver si entonces se nos sigue diciendo en el 5, dice, se nos dice también, dice, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Más adelante voy a explicar también esto, porque va a salir más adelante en lo que tiene que ver con los espíritus, los 7 espíritus, que es la fuerza activa de Dios, o el Espíritu Santo de Dios. Y también dice que están delante de su trono, del trono de Dios, y de parte de Cristo Jesús. Se le llama el testigo fiel, también a Jesús. El primer nacido de entre los muertos, o sea, que es el primero que muere y que Dios lo resucita. El Rey de los reyes de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué de la tierra? Bueno, tenemos que acordarnos que Jesucristo
nace, no se transforma de ser Miguel, el arcángel, y viene a la tierra y se transforma en un ser humano, que sería algo anormal como hicieron los ángeles en el pasado. Como nos dice Génesis el capítulo 6, que vinieron ángeles y se hicieron cuerpos físicos y tuvieron esposas, cogieron a las mujeres por esposas y tuvieron hijos con ellas, con esos cuerpos que ellos se habían hecho. Y esos hijos que tuvieron no eran normales, eran híbridos y se llamaban nefilines, y fueron dados juicio a ellos en el tiempo de Noé, cuando pasó en el tiempo de Noé. Entonces vemos que también a él se le llama el testigo fiel, a Jesucristo, porque es lo que él hace. En términos legales, Dios trae un juicio, asimismo como cualquier otro juicio, que uno vaya a corte, donde hay testigos de acuerdo y hay testigos en contra. Entonces, lo que está pasando con nosotros los humanos es también un caso legal, porque Dios, la justicia nace de Dios, no de los humanos. Dios es un Dios de justicia, justicia de la manera que la conocemos, por medio de cortes, por medio de testigos, por medio de presentar evidencias. Es la misma cosa. Entonces hay testigos que están con Jehová, Dios, de su lado, que testifican para él, y también hay los que están en contra de él, que lo acusan. Entonces Dios dice que es un testigo fiel. Juan también menciona que es un testigo. Entonces también se menciona que Él es el Rey de los reyes de la tierra, que nos ama. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces sabemos que Dios lo puso en el vientre de María para que Él creciera. Él puso su vida en el vientre de María para que Él creciera como un ser humano. Eso es lo que pasó. María le dio a luz, lo criaron, llegó a ser parte del linaje, de la genealogía, de las tribus y de parte de la nación de los israelitas, una nación que estaba dedicada a Dios. Jesucristo viene de Judá, de la nación o de la tribu de donde los reyes venían, de donde David, el rey David, descendía. Entonces tenía que nacer como un ser humano para poder heredar algo que los humanos tienen. Es así como Jesucristo se hace rey, heredero, legal de la manera que nosotros humanos hacemos las cosas legales. Entonces, legalmente, Jesucristo podía heredar un reino que era por medio de los humanos. Y así fue, así es como ha sido. Entonces, Jesucristo se convierte ahora en el rey que reemplaza a David. Ahora, entonces,
Jesucristo se ha convertido no solo heredero del reino que estaba sobre la nación de los hebreos, de los judíos, sino que de todo el mundo. De todos aquellos que queremos ser súbditos del reino de Dios por medio de Jesucristo. Entonces sí, se puede decir que Jesús es el rey de los reyes de la tierra. Y de acuerdo a los salmos, los reyes de la tierra, que son seres humanos también, así como los escribas y los fariseos tenían que bautizarse en el nombre de Jesús y tenían que hacerse seguidores de Jesucristo, ya no más iba a ser como estaban haciendo, sino que ya Dios había proveído a Jesucristo. Tenían que seguir como Dios había dicho. Y de acuerdo a Salmos capítulo 2, de acuerdo a lo que tiene que ver con los gobernantes de la tierra, también tienen que hacer lo mismo. O, si no, se hacen enemigos de Jesucristo, que aunque está en los cielos reinando desde los cielos, porque Él no es un bebé más, Él es un rey con mucho poder, que tiene poder sobre el cielo y sobre la tierra, sobre nosotros los humanos, con el derecho legal de gobernar sobre nosotros los humanos. Entonces, dice el que nos purificó de nuestros pecados por su sangre. Y eso es algo que también Dios había profetizado, profecías. La palabra profecía quiere decir historia escrita en adelantado. Entonces ya Dios había dicho lo que iba a pasar antes que pasara. Entonces aquí Él que nos purificó de nuestros pecados por su sangre, que es lo que representaba la adoración que se hacía, la adoración que Dios había dicho que se hiciera, cómo se hiciera, porque fue Dios el que estipuló cómo quería que se hiciera la adoración, qué es lo que se usara en la adoración y cómo se hiciera todo. Él fue Dios el que estipuló las cosas. ¿Por qué? Porque eso iba a representaba lo que iba Dios a hacer por medio de Jesucristo en el futuro. Representaba la adoración pura de parte de Dios. Entonces, ya no iba a ser por animales, que iba a ser el limpiar de los pecados, sino por la sangre del Cordero. Y claro que iba a ser por siempre, porque Jesucristo no muere. No tiene que estar como era con los animales, que los animales morían al punto de que se les daba el sacrificio. Además, la vida de un animal es vida, pero no es una vida como la de un ser humano. Tiene más valor para Dios y tendría también que tener valor para nosotros, de la misma manera que Dios ve la vida. Entonces dice, Él nos purificó de nuestros pecados por su sangre, haciendo de nosotros un reino y sacerdotes de Dios, su Padre. De esto se va a hablar después en el capítulo 7 de Revelación, acerca del sacerdocio que ellos reciben, pero también que se menciona en el capítulo 22 de Lucas, 22, 28 al 30, donde Jesucristo hace estas preguntas. Entonces, se nos habla también, se nos dice, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén quiere decir sí, que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Entonces, entonces voy a continuar ahora yo creo que ese es el 6.
si leí hasta el 6, entonces voy a continuar con el 7, con el versículo 7. También a él, quería mencionar, se le llama el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el gobernante de los reyes de la tierra. Entonces dice, en referencia de eso, vemos que en Salmos 89, 37, que lo voy a leer, Salmos 89, 37, dice, y voy a ver, este es un salmo dice: igual que la luna será establecido firmemente para siempre como un testigo fiel en los cielos. Claro, estas son profecías que hablaban acerca de lo que Jesucristo iba a hacer. Y es lo que llegó a hacer. Entonces, como seguidores de Jesucristo, no solo somos cristianos, seguidores de Jesucristo, sino que también estamos del lado de Dios, como a Jesucristo. Él fue testigo, también nosotros nos convertimos en testigos oculares, sabiendo que lo que está pasando, lo que Dios está haciendo, lo que Dios hace por nosotros. Y también limpiando el nombre de Dios de todo oprobio, de acuerdo a lo que Dios nos dice en la Biblia. Porque Dios nos dice en la Biblia cómo son las cosas. Entonces, se nos menciona en el, iba a leer Revelación ahora 1:7, o Apocalipsis 1:7, y dice: miren, vendrá con las nubes y todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron, y a causa de él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho en dolor. Sí, amén. Entonces, esta venida de Jesucristo se nos dice, y también lo vamos a ver en otros capítulos de Apocalipsis. Ahí se nos explica que esto tiene que ver con el juicio de Dios. Es a Jesucristo que se le ha dado la asignación de traer juicio a las personas de la tierra. Es ahora el momento que tenemos para nosotros saber lo que dicen las Escrituras, para arrepentirnos de nuestros pecados, para dar una vuelta y regresarnos, si es que es así, o empezar a hacer lo que Dios quiere desde ya, sin esperar más, porque como se nos dice, esto es lo que sucederá dentro de poco. Y eso fue en el 96. Ahora ya estamos en el 2020 y vemos que las profecías de Jesucristo se han seguido cumpliendo a cabalidad. Hasta las personas que no son creyentes, que no son espirituales, concluyen que sí, que algo divino está pasando. Entonces, ahí cuando se nos dice, miren, vendrá con las nubes y todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron, y a causa de él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho de dolor. Sí, amén. Eso lo podemos comparar con lo que él mismo dijo
lo que Jesucristo mismo dijo en Mateo 24, 3 y 30, que lo voy a leer, y dice Mateo 24, 3 y 30. Y dice, 3, dice, entonces él, Jesucristo, les dijo, ¿ven todas estas cosas? Les aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. ¿De qué estaban hablando? Bueno, si vamos al contexto, o lo que dice antes, en Mateo 24, 1 dice, cuando Jesús iba saliendo del templo, sus discípulos se le acercaron y se señalaron. Ok, déjame continuar. Déjeme leerlo desde el principio. Cuando Jesús iba saliendo del templo, podemos poner nuestra imaginación, ¿no? Jesucristo va saliendo del templo. Acordémonos que Jesucristo usualmente leía las escrituras en el templo. Él iba, como todos los demás, a leer las escrituras, las profecías de los profetas. Entonces dice, cuando Jesús iba saliendo del templo, sus discípulos se le acercaron y le señalaron los edificios del templo. Entonces él les dijo, ¿ven todas estas cosas? Les aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. El 3 dice, mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? Ellos sabían que iba a haber un fin de ese sistema. Ellos querían saber cuándo Jesucristo iba a hacer estas cosas, porque les estaba hablando del templo, donde usualmente para darle adoración a Dios, si uno quería darle adoración a Dios y eras de Etiopía o de otro lugar, tenías que viajar de donde sea, en donde te encontraras, en la parte del mundo donde te encontraras. Y si querías adorar a Dios, tenías que viajar desde donde estuvieras hasta Jerusalén, donde estaba el templo. Ese era el centro de adoración para darle adoración a Jehová Dios, al único Dios verdadero. Ese era el templo del que acababan de salir. Y Jesucristo les dice que va a ser destruido o demolido. Entonces ellos se quedan asustados porque no saben en realidad por qué Él está diciendo estas cosas, pero dicen, ¿cuándo pasarán estas cosas y qué será la señal que habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Es lo mismo en que se está refiriendo aquí en Revelación 1:7, acerca de esa presencia de Jesucristo. Esa presencia de Jesucristo que últimamente va a caerles como sorpresa, de acuerdo a lo que dice la Biblia, a algunos, porque no a todos. Porque así como estaban pendientes en el pasado del Mesías que iban a ser, estamos también ahora pendientes de lo que dicen las profecías, que se siguen cumpliendo. Pero para algunos, el día de juicio de Dios, que va a ser por medio de Jesucristo,
va a ser como una sorpresa. Y en otras escrituras se lo ha explicado que iba a ser como un ladrón que se entra en la noche. O que iba a ser como en un cerrar y abrir de ojos. Iba a ser algo sorprendente para algunos, pero no en realidad que iba a ser sorpresa, porque tenemos años desde que se escribió estas revelaciones. Entonces para algunos no iba a ser sorpresa. Algunos iban a estar preparados esperando la venida que iba a ser el juicio por medio de Jesucristo. Más adelante en Apocalipsis se dice que Él viene en las nubes para el juicio de Dios. Y se golpean en el pecho porque es lo último que van a ver algunas personas. Entonces, también el 30 dice, continuando, en el 30, también sabemos que la presencia, esa presencia, iba a haber una presencia en que, como David fue ungido y no fue rey inmediatamente, David pasaron tiempos, unos años, después que Saúl murió, es que entonces lo entronan a él como rey. Y sabemos que Saúl se convirtió en un rey que se convirtió en un rey malo. Entonces, David fue hasta después que fue entronado como rey, pero había sido ungido como rey. Jesucristo pasó lo mismo. Pero llega el tiempo, y de acuerdo a revelación, se revela el tiempo, y también Daniel revela el tiempo en que Jesucristo se le da el poder como rey. Y empieza a gobernar en medio de sus enemigos, como dice Salmo 110. Y es lo que está pasando ahora mismo. Jesucristo está gobernando desde el cielo entre medio de sus enemigos, que son gobiernos por los seres humanos. ¿Ha usted visto la presencia de este rey que está gobernando desde los cielos ahora mismo? Y que pronto actuará, que pronto tomará acción para seguir completando la palabra de Dios. Entonces, el 30 nos dice, de Mateo, dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todos los pueblos de la tierra se golpearán el pecho de dolor y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Se golpearán el pecho, no de alegría, porque si usted se acuerda, la Biblia dice acerca del fin, acerca de Armagedón, del día de Armagedón. Armagedón representa un lugar de guerra. Entonces, el día de juicio, dice, se golpearán el pecho, no en alegría, como debería de ser, ¿no? Porque sería alegría lo que tendríamos que sentir, porque vamos a ser rescatados de todo este sufrimiento, de la muerte, de las enfermedades. Entonces, ¿por qué se golpean el pecho? En dolor. Por el juicio. Es por el juicio que va a ocurrir. Entonces, dice, Él les enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos se reunirán
y ellos reunirán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de los cielos hasta el otro. Esto también se menciona en el libro de Revelación. Estos cuatro vientos son los vientos que están siendo aguantados por los ángeles, que es el día de juicio que ya está puesto. Jesucristo dice en el capítulo 7 que aguanten, que sigan aguantando los vientos hasta que Él selle el grupo con el número de 144,000. Entonces, esta venidera que vamos a ver de Jesucristo, a algunos les dice que nos paremos erguidos viendo la liberación. Pero a otros les dice, y dice de algo otros, no que les dice que van a hacer eso, pero que eso es lo que va a suceder. Porque la gente se va a dar cuenta que es el fin. Y que ya no hay tiempo. Así como pasó en el tiempo de Noé. Entonces, seguimos en el 1:7 de Apocalipsis. A ver, ¿qué más se nos dice? Entonces el 1:8, ahí dice, yo soy el Alfa y Omega, dice Jehová Dios, aquel que es y aquel que era y que viene, el Todopoderoso. A Jesucristo no se le llama el Todopoderoso. Aquí Dios es una de las 3 veces que habla en el libro de Revelación, de Apocalipsis. Así como en el tiempo de Jesucristo, Dios habló 3 veces, reconociendo a su Hijo como el amado. Y se oyó desde el cielo a Dios hablar. Es lo mismo que está aquí. Revelación 1:8 dice, de Dios mismo dice, yo soy el Alfa, el Omega. ¿Qué es el Alfa y el Omega? El Alfa y el Omega son letras en el alfabeto griego. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última letra de ese alfabeto. Como el de nosotros es A y el último, la última letra. Y entonces, siendo, creo que Z, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo en este momento, pero yo creo que sí es. Entonces, se nos dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice Dios de Él mismo. Aquel que es y aquel que era y que viene, el Todopoderoso. Esta es una de las 3 veces que habla. Entonces Juan sigue en el capítulo 9, en el versículo 9, dice, yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la persecución, en el reino y en el aguante, en unión con Jesús, estuve en la isla llamada Patmos por hablar acerca de Dios y por dar testimonio acerca de Jesús. Por inspiración llegué a estar en el día del Señor y oí detrás de mí una voz poderosa como el sonido de una trompeta que decía, escribe en un rollo lo que ves y envíaselo a las 7 congregaciones de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y aquí, del 1:9, del 1:9, voy a comenzar entonces el siguiente jueves, explicando lo demás, explicando acerca de que dice aquí que llegó a estar en el día del Señor. Vamos a ver qué es lo que es el día del Señor.
Vamos a ver qué es lo que es esa poderosa sonido, esa voz, como el sonido de una trompeta que escuchó. Y vamos a ver qué es lo que él escribió a estas 7 congregaciones. Que tiene que ver también, el mensaje tiene que ver también con nosotros ahora. Porque esto tiene que ver con todos aquellos que nos decimos ser seguidores de Jesucristo. Esto aplica a nosotros. Ok, entonces eso es hasta hoy. La semana que viene, el jueves, entonces continuaré con la explicación acerca de las revelaciones que recibe Juan de Dios por medio de Jesucristo, por medio del ángel. Se le dice a él que escriba para que se las mande a las congregaciones. Y vamos a ver también qué es lo que es el día, estar en el día del Señor, a qué se refiere, y también qué es la voz esa que escuchó como un sonido de trompeta. Ok, entonces muchas gracias por haber estado conmigo. Mi nombre es Judith Mendoza y mañana estaré, el viernes, usualmente considero asuntos generales. Entonces mañana voy a estar hablando acerca, así, contestando la pregunta, porque la Biblia tiene la respuesta acerca que si Dios intervendrá con la pandemia del coronavirus. Entonces eso mañana a las 5 de la tarde voy a estar hablando acerca de esa información. Bueno, pasen buen día.